En el día de hoy estamos en el Laboratorio de Anatomía Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. Aquí hoy vamos a revisar todos los componentes anatómicos del sistema cardiorrespiratorio de los animales domésticos. Para ello vamos a utilizar el cadáver de un perro, corazones de equinos y un pulmón de bovinos. Acordémonos que el sistema respiratorio de los animales domésticos anatómicamente se divide en una vía aérea superior y en una vía aérea inferior. Los componentes que hacen parte de la vía aérea superior encontramos externamente la nariz, procedemos con la cavidad nasal, donde encontramos estructuras muy importantes como los cornetes nasales, que tienen como función primordial filtrar, humedecer el aire. Además, el cornete etmoidal tiene la función olfatoria, ya que a este nivel está el origen real de los nervios olfatorios. Seguidamente continúa las cuanas, posteriormente la nasofaringe. Ahí en la nasofaringe termina lo que es la vía aérea superior. Continuamos con la vía aérea inferior, que sigue con la laringe. Es una estructura formada básicamente por cartílagos que se mueven por una serie de músculos intrínsecos que permiten reducir el tamaño de la glotis para permitir el paso del aire. Entre las funciones de la laringe es considerado el órgano fonador. Evita la entrada de cuerpos extraños a la tráquea y hacia los pulmones. Además, es el encargado de realizar el ronroneo, por lo menos en los gatos. Posterior a la laringe, como habíamos dicho anteriormente, que es la primera porción de la vía aérea inferior, sigue la tráquea, que es un tubo flexible que está en la parte ventral del cuello y entra a nivel de la cavidad torácica, dividiéndose en dos bronquios principales. Estos bronquios entran a nivel del parénquima pulmonar y se empiezan a dividir, dando la forma como de un árbol bronquial, hasta llegar a la porción respiratoria del sistema respiratorio, que es el sitio donde se da el intercambio gaseoso entre la sangre y el alvéolo pulmonar. En esta mi cabeza equina vamos a observar todas las estructuras anatómicas que conforman la vía aérea superior, que básicamente acordémonos que la vía aérea superior en los animales son esas estructuras anatómicas que se encuentran dentro de la cabeza. Lo más externo de esa vía aérea superior es la nariz, la cual en los animales domésticos no se proyecta en los huesos de la cara como se proyecta en los humanos. Esta está delimitada externamente por las narinas o el orificio o el hollar. En esta hemicabeza entonces vamos a observar todas esas estructuras internas de la vía aérea superior. Entonces aquí tenemos la cavidad nasal, que esta cavidad nasal se encuentra separada por un septum nasal y en los animales domésticos está ocupada todo este espacio por unas estructuras que son conocidas como el nombre de los cornetes. Entonces anatómicamente vamos a tener el cornete nasal dorsal. El siguiente segmento que continúa de esa vía aérea superior vendrían siendo las cuanas, que básicamente es un espacio que está delimitando la cavidad nasal con la faringe. En los animales, la faringe es una estructura músculo-membranosa que es común tanto para la vía respiratoria como para la vía digestiva. La faringe en los animales domésticos está dividida por el paladar blando, que es una estructura de músculo liso, y dorsal al paladar blando vamos a encontrar la nasofaringe, que es de la vía respiratoria, y ventral a este paladar blando vamos a tener la orofaringe, que hace parte de la vía digestiva. Posterior a la faringe, seguimos con el siguiente componente, que es la laringe, que es el primer componente anatómico de la vía respiratoria inferior. Esta es una estructura que en su armazón básico está conformada por una serie de cartílagos, los cuales por una serie de músculos intrínsecos se cierra la abertura de la glotis con el fin de darle paso al aire. Esos cartílagos que conforman la laringe vamos a tener el cartílago epiglótico, el cartílago tiroides, el cartílago aritenoides, que es de conformación par, y el cartílago cricoide, que limita caudalmente con la tráquea. Acordémonos que una de las funciones de la laringe es considerada como el órgano fonador. Además, evita la entrada de cuerpos extraños a la vía respiratoria. En este cadáver de perro vamos a observar sobre la parte ventral del cuello un órgano, una estructura que es un tubo flexible que es conocido como la tráquea. Este viene posterior a la laringe. Aquí observamos la laringe, continuamos posteriormente con la tráquea, como había dicho anteriormente, la cual se encuentra en la parte ventral del cuello, la cual ingresa a la cavidad torácica dorsal a la base del corazón y se divide
en dos bronquios primarios para ingresar internamente sobre el parénquima del pulmón. Uno de los fines del intercambio gaseoso es aportar a los diferentes tejidos el oxígeno necesario que va a necesitar la célula para realizar sus diferentes procesos metabólicos. No solamente para eso, sino también para eliminar toda esa cantidad de CO2 resultante de ese proceso metabólico. En este cadáver de perro vamos a observar sobre la parte ventral del cuello un órgano, una estructura que es un tubo flexible que es conocido como la tráquea. Este viene posterior a la laringe. Aquí observamos la laringe, continuamos posteriormente con la tráquea, como había dicho anteriormente, la cual se encuentra en la parte ventral del cuello, la cual ingresa a la cavidad torácica dorsal a la base del corazón y se divide en dos bronquios primarios para ingresar internamente sobre el parénquima del pulmón. El último segmento de la vía aérea inferior son los pulmones, los cuales son unas estructuras esponjosas de tejido elástico que se encuentran ubicados en la cavidad torácica. La cavidad torácica es un espacio, una cavidad corporal que se encuentra delimitada externamente, lateralmente por las costillas, ventralmente por el esternón, dorsalmente por las vértebras torácicas, caudalmente por el diafragma, el cual es un músculo inspiratorio, y cranealmente se encuentra delimitada por la entrada de las primeras costillas. En este caso tenemos el pulmón de un bovino, que en este espécimen se encuentra aquí la tráquea, la cual se está bifurcando en los dos bronquios principales. Acordémonos que esos bronquios empiezan internamente dentro del parénquima pulmonar a dividirse, formando la especie de un árbol bronquial hasta formar el componente respiratorio del sistema respiratorio. Los animales domésticos, los pulmones tienen diferentes tipos de lobulaciones, como vemos en este pulmón de un bovino, vamos a tener un lóbulo craneal, un lóbulo caudal, un lóbulo intermedio, un lóbulo craneal del pulmón izquierdo y un lóbulo caudal del pulmón derecho. El corazón entonces es el órgano central del aparato cardiovascular. Por medio de contracción ventricular eyecta la sangre a los pulmones, allá se da el intercambio gaseoso, posteriormente esta sangre que es rica en oxígeno llega nuevamente al corazón y nuevamente el corazón por contracción ventricular va a llegar a distribuir toda esa sangre por medio de la arteria aorta a todo el sistema. Acordémonos que el sistema cardiovascular está conformado por el corazón como bomba central y una serie de vasos sanguíneos que están interconectados con él. El corazón es una estructura de tipo muscular, de un músculo estriado involuntario, que tiene una forma cónica. Externamente podemos decir que anatómicamente posee una aurícula izquierda, una aurícula derecha, un ápice, una base, una superficie izquierda y una superficie derecha. En el corazón anterior de un equino de especie de cuarto de milla estamos observando todos los componentes externos. En este corazón, que es un poco más pequeño, que también es de un equino, vamos a observar todos los componentes internos de ese corazón. Acordémonos entonces que el corazón es una estructura que tiene 4 cámaras, 2 ventrículos, un ventrículo izquierdo, un ventrículo derecho, los cuales se encuentran separados por un septum interventricular. Y vamos a tener también un atrio derecho y un atrio izquierdo. Atrio derecho con ventrículo derecho se comunican por medio del agujero atrioventricular derecho y atrio izquierdo con ventrículo izquierdo se comunican por medio del agujero atrioventricular izquierdo. En esos agujeros atrioventriculares existen unas válvulas que se llaman atrioventricular derecha e izquierda, las cuales regulan el flujo sanguíneo a nivel del corazón y evitan que la sangre se devuelva cuando hay una sístole ventricular. En este perro vamos a observar saliendo del corazón la arteria aorta. Entonces miren que esta arteria lleva sangre rica en oxígeno a todo el sistema. Entonces la aorta, porción torácica, y a nivel de la cavidad abdominal vamos a tener también una aorta, porción abdominal, la cual a nivel del espacio lumbar se divide en 2 arterias ilíacas externas, las cuales le van a dar la irrigación a los 2 miembros
posteriores. Por el lado derecho del corazón vamos a encontrar las venas cavas. Esta hace referencia a la vena cava craneal y esta a la vena cava caudal. Las venas cavas son las que llevan al corazón la sangre pobre en oxígeno, para la cual empieza a circular entre atrios y ventrículos para que después por contracción ventricular salga por el tronco pulmonar, que lo vemos ubicado en este punto, y la sangre posteriormente sea oxigenada a nivel de la porción respiratoria del pulmón. Es importante que ustedes, como tecnólogos de insumos agropecuarios, tengan en cuenta que cuando nosotros aplicamos un medicamento a los animales, este es distribuido a todo el sistema por medio de los vasos sanguíneos. Además, esos metabolitos, al momento de ser excretados, van por ese sistema vascular y llegan a órganos como los pulmones, los riñones, el hígado, para ser posteriormente excretados.